Muy bien, hermanos, vamos a continuar con las creencias básicas de los testigos de Jehová. Y solamente preguntándoles, ¿hay alguna duda, comentario, algo que te ha enseñado el Señor, además de lo que hemos aprendido, o experiencia durante estos domingos que hemos aprendido sobre las creencias básicas de los testigos de Jehová? ¿Todo ha quedado claro? Entonces, asumo. ¿Les puedo hacer preguntas yo entonces? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el nombre de la versión de los testigos de Jehová? Traducción del Nuevo Mundo. Que por cierto, para hoy alcancé a hacer el tiempo de tener algunas de las citas en esa página que les dije, que es cuando contiene la Biblia, versión de los testigos. Y vamos a ver algunas citas que ellos tienen allí. ¿Qué es lo que ellos creen acerca de Jesucristo? ¿Quién es Jesús de acuerdo a los testigos? ¿Es un ser creado? ¿Perdón? Un profeta, ¿ok? ¿Y usted qué dice, hermana Nerida? Ajá. Bueno, de hecho, sí creen que es un Dios. No creen que es Jehová Dios, pero sí lo dicen que Él es un Dios. De hecho, si usted se va al versículo que leímos hace unas semanas atrás, en el libro de Juan, capítulo 1, creo que es el versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Ellos sí afirman que Jesús es un Dios, mas no Jehová Dios. No es el mismo. Hermana Reina. A mí me impactó oír, porque no había escuchado eso, de que ellos creen que Jesús es hermano de Jesús. No lo hemos cubierto. Creo que ese es de los mormones. Los mormones, sí. Y que por cierto, ese va a ser el siguiente tema de lo que vamos a estar cubriendo. Ellos, bueno, vamos a entrar a lo que son los mormones entonces, pero sí ellos son los que creen que Jesús, Satanás, y de hecho todos nosotros somos hermanos. Y vamos a ver de qué se trata eso después. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que ellos creen acerca del reino de Dios? Con ellos está Dios y luego los demás son quienes ayudan a hacer la obra de Dios en el mundo. Ayudan a sucedan las cosas aquí. Habíamos platicado con el hermano Ramón a ver que es como si fuera su mano derecha aquí, pero no lo ve como parte, como Dios en sí, como algo creado que Dios utiliza para que las cosas sucedan por el plan de Dios. Okay. Lo que miramos también del reino es que somos 144,000 eran parte del reino. Bueno, de que hay un cierto número, 144,000, que ese número está en la Biblia, en Apocalipsis, pero que solamente esos 144 van a poder reinar con Dios en el cielo. Los demás estamos amolados, o están amolados, de acuerdo a los testigos de Jehová que van a estar en la tierra. Sí. ¿Ya lo cambiaron, pastor? ¿Ya lo cambiaron? Sí, ellos mismos lo reconocieron. Ok. So lo que la página no la han actualizado entonces, porque eso lo saqué yo de la página de los testigos de Jehová. Pero si hablas
alguno de ellos sí que pregunta de eso y ellos dicen que sí, que ya. Okay. Okay. Hemos estado viendo acerca de, incluso dicen que en 1900, la fecha de 1914 ya Cristo está reinando aquí en la tierra. Vimos que la salvación, ellos creen que es por fe, por gracia o no merecida, pero además de eso es el hacer buenas obras. Hoy vamos a continuar en la parte que es la muerte, ¿correcto? Porque la última vez nos quedamos vimos lo que es maldad y sufrimiento. Mencionamos que ellos ven como los problemas morales, los problemas morales que creó Satanás con el pecado, se resuelven, de acuerdo a ellos, con el mal y el sufrimiento. Es una forma de corregir, cuando realmente lo que nosotros vemos en la Biblia es de que es solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos tener el perdón de pecados, vida eterna. ¿Mande? Dice, y en la hoja lo tienen ustedes, con el fin de resolver los problemas morales planteados por Dios. Dios ha permitido el mal y el sufrimiento, cuando realmente lo que nosotros creemos es de que el mal, el sufrimiento, todo es consecuencia del pecado. Claro que nos pueden enseñar las cosas malas, pero no corrigen. Lo único que nos enseñan son las cosas, la consecuencia del pecado. Bueno, vamos a entrar a lo que es la muerte. Y para eso, como les dije, tengo unas citas que vamos a estar leyendo. Las tengo aquí en la pantalla ahora sí, para que veamos lo que dice la versión de los testigos y la versión, tengo incluso dos versiones de nosotros, la Reina Valera contemporánea y la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿alguien quiere leer las primeras dos líneas? Dos renglones. Las personas que mueren pasan de la existencia. Salmo 146:4 y Eclesiastés 9:5. ¿No sufren en un infierno ardiente de tormento? Ok, hasta ahí. Nota esa sección que dice, por cierto, voy a compartir lo que es la pantalla. A ver. Ok, aquí está. Ahí está. Ok, entonces una de las citas que ellos mencionan, quito esto de aquí. Nada más tengo Apocalipsis. Vamos a ver, abrir la Biblia en el libro de Salmos 146:4, por favor. Dice ellos, que por cierto dice, se está refiriendo a los poderosos, según el versículo 3, dice, no pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Nota cómo lo sacan fuera de contexto, porque están ellos refiriéndose a ellos mismos. ¿Sí? Cuando tú lees aquí, las personas que mueren pasan de la existencia. Todos morimos. Todos. Pero ellos lo hacen como una declaración general, en donde todas las personas pasan de la existencia. Sin embargo, aquí el versículo que estamos leyendo se refiere, dice, ellos
al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Es importante para que nosotros cuando leemos la Biblia, cuando la estudias, lee el contexto. Porque si bien pudiese aplicar el pasaje de qué es lo que pasa con nosotros, en ese versículo no se está refiriendo a todos, sino se está refiriendo a los poderosos en quienes la gente a veces pone su confianza. Entonces dice, no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Y luego vamos a Eclesiastés, los libros más adelante, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. 9. Dice, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. El versículo 10 de ahí mismo dice, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, cuando ellos leen o dicen que las personas pasan de la existencia, en general pudiéramos estar en acuerdo de que sí, termina nuestra existencia aquí en la tierra. Pero, ¿y de allí qué pasa? ¿Ok? Ahora, ellos siguen diciendo, Dios traerá miles de millones de vuelta de la muerte por medio de la resurrección. Ahora, creemos en la resurrección. Vamos a Hechos capítulo 24, a ver qué es lo que dice esto. Veinticuatro, 15. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también habrían, de que de haber resurrección de los muertos, así de justos como así. Sí, entonces ahí nos habla de la resurrección. Si alguien te pregunta, solamente van a resucitar los creyentes, los cristianos. Ahí nos dice que van a ser todos. Todos vamos a resucitar, algunos para vida eterna y otros para muerte eterna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, sigue diciendo, sin embargo, aquellos que se niegan a aprender los caminos de Dios, después de ser resucitados a la vida, serán destruidos para siempre sin esperanza de una resurrección. ¿Ok? Ahora, dice, después de ser resucitados a la vida. O sea que en este caso, cuando habla de ser resucitados a la vida, yo asumo que se está refiriendo a la vida eterna, o sea, nuestra eternidad, pero unos a muerte eterna y otros a vida eterna, comunión con Dios. Cuando hablamos de la muerte, la palabra muerte implica separación. Entonces, cuando alguien está resucitando hacia la muerte, estamos hablando de una separación de Dios. Técnicamente o biológicamente, científicamente, nuestros cuerpos, cuando morimos, se separa nuestro espíritu, nuestra alma del cuerpo. Y es ahí implicada la definición. Entonces, cuando hay una resurrección, no resucitan los malos, los que no recibieron a Cristo en su corazón, no resucitan para vida, comunión, unidad con Dios, sino resucitan para una separación eterna, muerte eterna en relación a Dios. ¿Sí? Sí, hermana. Me acordé de la parte de la palabra que nos habla del hijo y de Lázaro. Sí, y ahorita vamos a ir allí. Sí, hermana, gracias. Qué bueno que lo pensó, porque estaba dentro de las citas que vamos a estar viendo ahorita.
So, noten entonces en no tengo listo, pero bueno. En las notas de las creencias básicas, dice, no sufren en un infierno ardiente de tormento. Esa es la declaración que ellos tienen. E incluso ellos no creen en un infierno, solamente creen en la destrucción, según ellos lo dicen. Sin embargo, ahí es donde quisiera que vayamos a Lucas capítulo 16 y vamos a ver lo que la Biblia de ellos enseña. Lucas 16. Lucas 16, 19 al 24. Que es la cita que mencionaba la hermana. Sí, hermana, nada más se los quiero enseñar como lo leen o lo tiene la versión. No hay muchas cosas, digamos, significativas que van contrario a lo que dice la Biblia que tú tienes. Sin embargo, me parece extraño que no lo hayan incluido. De que menciona. Ahora, Jesucristo no lo menciona como un caso de la vida real, digamos, sino como una historia que él, está contando, una parábola, digamos. Entonces había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y llevaba una vida de placeres y lujo. Pero junto a su puerta solían estar un mendigo llamado Lázaro que estaba lleno de úlceras. Todo eso está concordando con lo que tiene tu Biblia. ¿Okay? Que deseaba saciar su hambre con las cosas que caían de la mesa del rico. Hasta venían los perros y le lamían las úlceras. Ahora bien, con el tiempo el mendigo, murió y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. ¿Hasta ahí hay algo diferente de lo que dice la Biblia que tú tienes? Es básicamente lo mismo, posiblemente una que otra palabra diferente, pero en sí es lo mismo. Y luego dice, el rico también murió y fue sepultado. Y en la tumba, ¿qué dice tu versión en ese versículo? En el Hades, el lugar de los muertos. El Hades es el lugar, se conoce como el lugar de los muertos. A ellos lo ponen como la tumba, lo cual no hay nada antibíblico, digamos, o una herejía, no, es simplemente una forma diferente de escribirlo. Entonces dice, en la tumba, en medio de tormentos. Y esa es la otra parte que empezamos a ver, ¿qué es lo que la Biblia realmente dice acerca de qué pasa después de la muerte? ¿Okay? Dice, levantó la vista, está hablando del rico, levantó la vista y vio a Abraham de lejos y a Lázaro al lado de él. Otra vez, haciendo mención, lo que ellos decían, dice, las personas que mueren pasan de la existencia, dejan de ser, dejan de existir. Es lo que leímos según los pasajes que ellos pusieron en su declaración. Sin embargo, tú ves que una vez muertos, todavía hay cierta vida, digamos, en donde en este momento narra acerca del rico que vio a Abraham de lejos y a Lázaro al lado de él. Y luego el versículo 24, así que lo llamó diciendo, ¿ves? No solamente ve, sino que también tiene la capacidad de hablar. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Nota que ahí está el gusto. O sea, tiene la capacidad de sentir, de refrescarse, por decirlo así, porque estoy angustiado en las llamas de este fuego.
¿Ok? Y bueno, ya después Abraham le contesta, hijo, recuerda que en tu vida tú te saciaste de cosas buenas, pero Lázaro por su parte recibió cosas malas. En cambio, ahora él está aquí recibiendo consuelo, pero tú estás angustiado. ¿Qué es lo que el versículo 25? Ya, y tú estás en angustia. Okay, eso esa es la versión que ellos dicen. So, te lo quise dar este pasaje porque, como mencionaba la hermana Carmen, o sea, es un versículo que cuando tú piensas, ok, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, lo que nos enseña la Biblia es de que hay, y por cierto, hay otro pasaje cuando está el Señor Jesús en la cruz. El Señor Jesús iba a estar, le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿iba a estar muerto Jesús? No, no. Entonces, no le dijo, vas a estar muerto conmigo en el paraíso. Simplemente, hoy estarás conmigo en el paraíso, haciendo alusión a que iba a estar existiendo todavía, existiendo. Entonces, lo que ellos enseñan de que se termina la existencia de los seres humanos una vez que mueren, no es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, acerca de que no sufren en un infierno ardiendo en tormento, el mismo pasaje que ellos tienen en su versión está diciendo que este hombre rico estaba en tormento y literalmente dice en las llamas de este fuego. ¿Ok? Bueno, hay otras citas bíblicas que, bueno, ellos lo incluyen allí, que es, sin embargo, dice, aquellos que se niegan a aprender los caminos de Dios después de ser resucitados a la vida, serán destruidos para siempre sin esperanza de una resurrección. ¿Y qué forma de destrucción es? No lo dicen ellos. No dicen van a ser echados al infierno. Ellos no creen en el infierno. Pero entonces, ¿de qué es lo que la Biblia nos dice? Vamos, ahí ellos ponen la cita de Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Me movió. So, en el versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segura. Entonces, segunda, perdón, y también segura. Muerte segura, no va a haber duda de que van a estar muertos, separados de Dios para siempre. No alcancé a poner el versículo 15 allí, pero dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, nota, fue lanzado al lago de fuego. So, no es nada más como que hay una destrucción y ya se acaba tu vida, tu existencia. Continúa, pero continúa en el lago de fuego. ¿Ok? Lo cual ellos solamente dicen que serán destruidos para siempre. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, el versículo, de acuerdo a ellos, aquí está. Voy a empezar el versículo 12. Vi a los muertos, los grandes y pequeños, y los pequeños de pie delante del trono, y se abrieron rollos, pero se abrió otro rollo, el rollo de la vida, y de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y la tumba entregaron a los muertos que había en ellas, y cada uno fue juzgado por sus acciones.
La muerte y la tumba fueron arrojadas al lago, y el lago de fuego, ahí está en su misma versión, el lago de fuego representa la segunda muerte. Además, los que no aparecían inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la versión de ellos. ¿Sí? Y hay otro pasaje que quería enseñarles, ahí mismo en Apocalipsis, pero el capítulo 21 y el versículo 8. Dice, pero a los cobardes, a los que no tienen fe, a los que son sucios y repugnantes, a los asesinos, a los que son sexualmente inmorales, a los que practican el espiritismo, a los idólatras y a todos los mentirosos, les espera el lago que arde con fuego y azufre, que representa la segunda muerte segunda. Esa es la versión de ellos. No entiendo el por qué ellos... Sí, ya básicamente dice las mismas palabras. Pero una vez más no entiendo de dónde ellos pueden solamente afirmar que no hay un sufrimiento eterno para aquellos que mueren sin Cristo, que rechazan el regalo de salvación. Ahí están esos versículos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Yo preguntaba esto a una señora que no había infierno, que solamente la vida acababa de. Ajá. Pero me dijo, voy a enviarle donde dice que es el lago de fuego. Y pero me envió algo que ellos mismos hicieron, un video que ellos mismos hicieron. Sí. Pero como voy a escribir algo, un video que hizo alguien de él, algo que no es bíblico. Entonces el video decía que el lago de fuego es un basurero antiguo donde se quedaban ahí los pobres, que había fuego ahí, que a eso le llaman. Y tienen ese video que se lo comparten entre ellos. Sí. Bueno, le voy a conseguir información al respecto porque he escuchado igual el lugar de los muertos. Lo he escuchado y no de un testigo de Jehová, donde en aquel entonces sí, era un lugar donde llevaban a quemar huesos y era un lugar, ¿cuál es la palabra? Inmundo, un lugar donde llevaban gente, huesos, cuerpos y los quemaban. Voy a conseguir la información más concreta y se las voy a dar la próxima semana, si Dios permite, para ver eso. Pero hay una de las cosas que es importante notar respecto a eso. Cuando hay ocasiones en la Biblia que se utiliza algo, una imagen terrenal para describir algo espiritual, celestial, digamos, en algunas ocasiones, en donde, por ejemplo, la boda, nosotros conocemos bien lo que es una boda. Pero cuando en la Biblia encontramos que va a haber, en Apocalipsis menciona que va a haber las bodas del Cordero, no puede usar la misma lógica de decir, no está hablando de una boda, no va a haber una boda, porque se refiere a la boda que hay aquí en la tierra. Es la misma comparación que yo entiendo que ellos están. Sí, exacto. Entonces, escuché a una persona, no necesariamente que puede ser algo teológico, por decirlo así, pero era su deducción de que si no hay infierno, entonces, ¿cuál es el castigo de Satanás, por decirlo así? A todo lo malo que ha hecho, toda la destrucción, toda la muerte que ha causado, y que no exista un lugar donde él va a estar sufriendo para toda la eternidad. Entonces, la persona decía, pues entonces, ¿para qué vivir una vida recta? Si no me va a pasar nada, si yo voy a seguir, si nada más voy a dejar de existir, si no hay una consecuencia necesariamente a mis acciones pecaminosas. Entonces, pero más allá de lo que una persona puede
opinar. Tenemos que ver lo que la Biblia sí nos dice. Y que en versículos, Jesucristo hablaba incluso de la destrucción de las, por ejemplo, en Juan capítulo 15, donde habla acerca de las ramas que no producen, serán cortadas y echadas al fuego. Ahora, esa en sí es otro de los ejemplos que lo que hacían en aquel entonces. Cuando queman, digo, la basura. En México hay lugares en donde no tienen basurero y lo que hacen es la queman. Entonces, pero eso no quiere decir que eso es lo que va a suceder allá, que no, sino que hay un castigo para aquellos que no quieren producir fruto y que están viviendo en desobediencia. Pero voy a tratar de tener esa información, hermano, para la próxima semana. ¿Algún otro comentario, preguntas, hermanos? Basados en las escrituras, estamos repasando con ustedes, nos queda orar por ellos, porque están convencidos y a conveniencia de ellos pues, les ha convencido. Les decía que esta amiga mía se dieron esa paz de ellos porque estaban preocupados del su abuelo también bien, y decía, entendía que había un infierno y hablamos con mi abuelo y que no hay infierno, así que tipo en paz no al infierno porque era lo más mirado que se estaba un basurero que estaba en el tiempo. Sí. Y es como no entrando ya en la controversia, sabiendo que nosotros no nos podemos convencer ahora, no puedo orar por ellos solamente, o mejor, la mejor manera es orar por ellos porque están convencidos. Sí. Para que conozcan. Es cierto, hermana, y ahorita que usted mencionaba de lo que ella buscaba escuchar, ¿cuántas veces tal vez te ha pasado? A mí me ha pasado unas 2, 3 veces en donde recuerdo la primera que me pidieron hacer un funeral para alguien que se había, no sé si suicidado o lo habían matado, pero no tenía Cristo en su corazón. Y en lugares, en esas ocasiones, la gente espera que tú le digas, oh, tu ser querido está en un buen lugar. Ahora descansa en paz, la gente dice. Es una expresión solamente. Pero no quieren escuchar que su ser querido posiblemente está en un lugar donde ellos no desearían. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué digo? ¿Qué les digo? Que no es una mentira y tampoco estoy comprometiendo el mensaje de la palabra. Y lo que recuerdo haber dicho es, él está en un lugar donde Dios ha determinado. ¿Cuál es? Eso es entre Dios y la persona. Sí. Pero a veces buscamos encontrar citas bíblicas, por decirlo así, o religiones, personas que nos hagan sentir tranquilos, que no estamos mal. Digamos, si tú estás por hacer alguna cosa que no está bien y le preguntas a una persona, ¿y tú crees que debo de hacer esto? Y te dice que no, pues me dijo que no, puede estar bien. Buscamos una afirmación de alguien para que justifique mis acciones o decisiones. En este caso, la hermana menciona de esta señora que busca el alivio, que una religión le diga que su padre no está en un lugar donde posiblemente va a estar. No lo sabemos. Ni a ti ni a mí nos corresponde mandar a una persona al infierno o decir, oh, sí, de seguro está ahí, porque es entre Dios y la persona. Pero tampoco podemos nosotros comprometer el mensaje de la palabra, del evangelio, para solamente poner en paz a esas personas. Pues sí debemos llorar por ellos. Y yo creo que con más razones que nosotros debemos de hablarles a las personas, porque hay una destrucción, eternidad, muerte eterna en un lugar donde hay sufrimiento, el lago de fuego. Allí no hay descanso. No, por más que le desee usted algo a alguien, descanse en paz. Esa persona, si no vivió en Cristo, ahí está el hombre que leímos, el hombre rico, estaba en tormento y ya no podía cruzar de
de donde estaba Abraham y Lázaro, no podía proveerle un poco de agua. No se puede, es tormento eterno. Con más razón debemos de aprovechar la oportunidad que tengamos para hablarles a las personas de Cristo y esperar en Dios que el Espíritu Santo los convenza. Okay. Las siguientes dos áreas en la hoja que tienen ahí nos habla acerca de la familia y la verdad es algo que estamos en acuerdo. Dice, nos adherimos al estándar original de Dios del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, siendo la inmoralidad sexual la única base válida para el divorcio. Y él te da una cita de Mateo 19. Estamos convencidos de que la sabiduría que se encuentra en la Biblia ayuda a las familias a tener éxito. ¿Ok? Entonces, no hay nada antibíblico en eso. Estamos en la misma página en ese aspecto. Ahora, ellos hablan también acerca de la adoración de ellos. No veneramos la cruz ni ninguna otra imagen. En Deuteronomio 4, vamos a abrirlo, que es ver qué es lo que ellos leen allí. 4:15 de Deuteronomio. Dice, pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales en la tierra o aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Okay. So, ya estamos en acuerdo de no adorar imágenes, de no hacernos ídolos. Okay. Y para algunos más de trasfondo católico, eso ha sido su vida, el tener una imagen hacia quien orar, adorar. Y los cristianos no tenemos imágenes. Ahora sí has visto que hay cruces y tal vez para ellos el que alguien tenga una cruz es un símbolo de venerar la cruz. Hay un himno que se llama, en inglés se llama The Old Rugged Cross. No recuerdo cómo se dice en español. ¿Mandé? O yo quiero, en mis triunfos su gloria será. Tengo yo un conflicto, digamos, al pensar que el énfasis está en la cruz. No estamos adorando la cruz, no estamos poniéndole un lugar muy, muy importante. Creo que lo que nosotros puedo yo asumir, no sé lo que tú asumas, es lo que representa para nosotros. Fue en una cruz donde Jesús dio su vida por mí, ¿verdad? Pero jamás debemos y no creo que hasta ahorita me he topado con una iglesia donde yo he asistido, en donde te dicen que le ores a la cruz, que confíes en la cruz, ¿verdad? Bueno, yo no. Entonces, de ahí la diferencia entre venerar a la cruz, el darle un lugar muy especial, al punto en donde lo estás comparando, o al menos ellos lo comparan con el tener una imagen de... Sí, hermana. Como la Iglesia Católica que
te enseñan que la Virgen es intercesora, ¿verdad? Y son cosas como que uno antes lo creía, pues porque estabas en la religión y estudiabas lo que te decían, pero porque no estudiaba uno la palabra, pero pues para mí, o sea, que te lleven a adorarla y que en lugar de ir con Dios vayas con ella para que interceda, pues no se me hace que sea bíblico. No es bíblico, hermano. Otra cita que ellos ponen ahí, 1 Juan 5:21, dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Y estamos en acuerdo. Creo que, de hecho, es lo que debemos de hacer en todo momento. Todo aquello que nos pueda alejar del corazón de Dios, nos debemos de alejar de eso, ¿verdad? Pero en este caso ellos lo conectan con el adorar a la cruz o alguna otra imagen. Ahora, los aspectos de su adoración: orar, leer y estudiar la Biblia, meditar lo que aprenden en la Biblia, reunirse a orar, estudiar la Biblia, cantar, predicar las buenas nuevas del reino, ayudando a los necesitados, construir y mantener salones del reino para educar bíblicamente al mundo. Que por cierto, ahí usan el pasaje que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. No sé cómo lo relacionan con el construir y mantener los salones del reino. Compartir el socorro en casos de desastre, que yo no veo ningún problema con eso. O sea, todo lo que ellos hacen, técnicamente pudieran ser cosas o son cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? En cuestión a la adoración, yo no veo un pasaje bíblico o algo que esté en desacuerdo, digamos, con el orar, leer, etcétera. Simplemente es el construir, mantener los salones del reino. No es algo que... ¿Mande? ¿A sus templos? Sí. Si usted maneja por la 83, pasando la Camelback, lado derecho, usted va a ver un lugar que le llama Salón del Reino. Ese es su lugar de reunión. Creo que el hermano Ramón mencionó de que ellos le llaman así porque es el lugar donde ellos aprenden, como una escuela. Pero sí, ese son sus templos. ¿Okay? Que por cierto, estábamos platicando yo con algunos de los hermanos del equipo de liderazgo pastoral de la iglesia, y hablaba acerca de cómo a veces no nosotros necesariamente, pero el cristiano, la iglesia, los líderes, pastores, a veces nos hemos enfocado en construir edificios. Cuando técnicamente Dios no nos llama a construir edificios, sino edificar su iglesia, que somos las personas. Y a veces personas se han metido en problemas económicos por afanarse en lo que son los edificios. Hay que saber exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque no es nada más de edificar por edificar, sino edificar cuando Dios quiere que se use eso para avanzar el evangelio, y no que sea una forma en que nos impide de compartir la palabra. Hay que encontrar un buen balance en eso, y sobre todo es la voluntad de Dios. El último punto que vamos a ver, hermanos, es nuestra conducta. Ahí hay algo que quiero señalar, y vamos él dice, nos esforzamos por mostrar amor desinteresado en todas nuestras acciones. Vamos ahí a Juan 13:34 y 35. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Estamos de acuerdo a ese pasaje de la Biblia? Ya, debemos de mostrar amor unos a los otros. Ahora, donde tengo un problema es donde dice, evitamos las prácticas que desagradan a Dios,
Obviamente que sí. Incluido el mal uso de la sangre al tomar, y esa frase, esa palabra es importante, ellos le llaman tomar, porque usan el versículo que ponen enseguida, aunque no incluyeron otro que les voy a dar. Se encuentra en Levíticos 17, 10 y 11. So, vamos a Hechos 15, por favor, y vamos al versículo 28 y 29. Como un trasfondo a lo que vamos a leer, tú posiblemente has leído que los cristianos, una vez que salen de Jerusalén por la persecución, ellos se van predicando por diferentes regiones y entre ellos se van a estar encontrando con gentiles que son no judíos y que muchos de ellos empiezan a aceptar a Cristo y sin embargo todavía tienen ellos ciertas costumbres, como por ejemplo el comer carne de la carnicería en aquel entonces. Y a veces, o en muchas ocasiones, la carne venía de los templos en donde se ofrecían los animales a ídolos. Entonces, algunos de los discípulos o cristianos, los judíos creyentes ahora, todavía tienen la base de la ley como una forma de ellos mantenerse bien con Dios cuando se les estaba enseñando que era a través de la fe en Cristo. Entonces, se crea un gran problema y se tiene que decidir qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a decirles a los nuevos creyentes que son gentiles, que practican estas cosas. Y de allí lo que vamos a estar leyendo en Hechos 15, 28 y 29. Dice, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes, hablando de los gentiles cristianos, una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Eso era parte de una carta que se les hizo a los creyentes gentiles, de parte de los apóstoles. ¿Okay? Ahora, Gálatas 5, 19 y 21. 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve a cabo esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahí están ellos combinando versículos que puedan representar la frase que ellos dijeron de evitamos las prácticas que desagradan a Dios. Ahora, Levíticos, vamos al Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 17, y veamos el versículo 10 y el versículo 11. Dice, si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida lo que hace posible la purificación. Por esta razón les he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Nota que dice la sangre dada a cambio de una vida les hace que hace posible la purificación. Y ellos están diciendo que no deben, dice, el uso, incluido el mal uso de la sangre, al tomar
transfusiones de sangre. Ahora, no sé si la traducción lo traducen del inglés o qué, pero ellos usan la palabra tomar, que para nosotros puede ser tomar o la otra puede ser tomar, ¿verdad? Lo que la Biblia claramente nos enseña es de no tomar sangre. Ahora, eso es uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel y que ellos se referían a la carne de los animales. Yo nunca he probado lo que es le llaman la moronga, creo que es, y es sangre cocida o algo así. Nunca la he probado, pero en la sangre, Dios te perdone, es cierto, no sé. Ahora eres judío. Cuando se sabe que en la sangre lleva todas las toxinas y por eso pasa por el hígado para purificar. El hígado es la forma en que se purifica la sangre, pero es a través de la sangre que te pueden encontrar bacterias, virus, todo lo que está en tu cuerpo está en tu sangre. Claro que también a través de la sangre corre el oxígeno y puede llegar al cerebro, etcétera, a todo nuestro cuerpo. Pero ellos lo ven como el tomar sangre, básicamente estás tomando la vida de alguien más. Y ellos, antes de que o sea, en lugar de salvarle la vida a una persona, la dejan morir. Si necesitas sangre, no lo van a hacer, porque estás tomando la sangre de alguien más. Entonces, correcto. Ahora ellos lo que ven es la vida está en la sangre. Pero ¿a qué es lo que se refiere? Y sería bueno estudiar eso un poco más a fondo. ¿Qué es lo que se refiere cuando que la vida está en la sangre? Lo que yo acabo de leer es de que la vida, nuestra vida, si la sangre se ofrecía a Dios, los sacrificios, y en la sangre estaba nuestra vida. ¿Sí me entendiste? Por la vida del animal, yo tengo vida. ¿Sí? Recibimos perdón. Era la forma en que ellos le pedían perdón a Dios. Entonces, esa es una de las posibles explicaciones, y yo ahorita puedo pensar, que puede referirse a el que nuestra vida está siendo dada, digamos, regresada, el perdón de nuestros pecados. Tenemos comunión con Dios cuando se ofrece un sacrificio y la sangre es derramada. No hay perdón de pecados. Pero también me gustaría saber si en la sangre hay alguna otra connotación biológica, por decirlo así, que me imagino que sí, pero no sé si el pasaje que estamos leyendo en Levíticos que acabamos de leer hace referencia a eso o nada más a la referencia de la vida que nosotros tenemos a cambio de la vida del animal o de la sangre que se da del animal. Entonces, de que puede haber riesgos en la transfusión de sangre, sí puede haber riesgos. Por eso una persona que da sangre, le preguntan si ha tenido ciertas enfermedades, porque se pueden pasar a la otra persona. Pero le digo, o sea, esas cosas tienen que estudiarse en el contexto. Si se tienen que hacer estudios científicos para ver qué es lo que la ciencia dice, y si no, ver qué es lo que nada más dice la Biblia en ese pasaje para entonces deducir si es que se puede o no se puede. Yo lo que sí estoy de acuerdo es no tomar la sangre por los riesgos que puede haber en muchos, de enfermarnos, de contraer ciertas enfermedades. Pero bueno, le vamos a dejar ahí, hermanos, y vamos con eso a terminar esta clase. Vamos a terminar con una oración. Y